Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, bienvenidos a este cuarto episodio de Cocinando Sueños, un episodio muy especial porque si tú me sigues y si no me sigues me puedes seguir en @manuelalopezme. Han visto todo este proceso de la creación de mi libro Cocina Azul y hoy vengo a contarles todo en primicia porque yo les compartí muchas cosas por redes sociales, pero en ese espacio contamos las cosas con todas, sin pelos en la lengua, para que lo que ustedes les sirvan lo cojan para su vida y obviamente lo implementen. La mayoría de nosotros, o si no somos todos, tenemos la capacidad de soñar, pero yo creo que a esos sueños hay que darles forma, a los sueños hay que ponerle pies, manos, cabeza para que obviamente algún día se hagan realidad. Yo les voy a empezar a contar mi historia para que puedan entender cómo logré tener un libro escrito por mí, hecho por mí, a mis 26 años. Yo cuando estaba en el colegio, estaba en 10º, 11, mi preocupación era que yo tenía demasiado claro que yo quería estudiar gastronomía, que yo quería ser chef. Y el resto de mis compañeras, su preocupación era que no sabían qué estudiar. Entonces yo era como, "Ay, Dios, donde a mí no me gusta gastronomía, ¿qué voy a hacer?". Me acuerdo que una vez pensé como, si no estudio gastronomía, voy a ser comunicadora social. Que puede que funcione o que me hubiera funcionado, pero la cocina siempre ha sido como esa pasión que yo tengo en mi corazón y que aún sigue demasiado viva. Salí del colegio, empecé a estudiar gastronomía, pero yo sentía demasiado afán como por aprender, por comerme el mundo, por, bueno, ya quiero como la vida real, quiero estar en una cocina real, no en la universidad. Empecé estudiando en una universidad muy buena de acá de Medellín, pero eran muchos semestres y como les dije, yo quería eso rápido para empezar la vida real. Me fui a estudiar a otra que era muchísimo más corta y te daba la oportunidad de irte para Estados Unidos, para Miami específicamente, a terminar como profesional. Entonces hice mi carrera, terminé en Miami y mi sueño siempre había sido ir a un restaurante que se llama El Cellar de Can Roca. Ese año estaba en la lista de los 50 Best del mundo como el mejor restaurante del mundo. Y me acuerdo que yo mandé mi hoja de vida, pues mi corta hoja de vida en ese entonces, como, hola, ¿cómo están? Yo quiero pues hacer las pasantías en su restaurante, papá. Cuando yo recibo ese correo que pues, habían aprobado que yo fuera, obviamente, pues fue la felicidad de tu vida. Para hacer corta la historia, me voy de Miami para España. Empiezo en Girona, en el Cellar de Can Roca, en este restaurante, que fue un aprendizaje increíble. O sea, eso es otro mundo completamente. El mundo de la restauración en España es una cosa demasiado espectacular porque llevan muchísimos años en eso y saben demasiado del tema. Y yo solo quería ir a aprender. Yo literalmente era una esponja que estaba dispuesta a recibir toda la información. Y en ese entonces amaba la pastelería, me encantaba muchísimo, pero yo no iba a llegar diciendo, hola, ¿cómo están? Yo quiero hacer la pasantía en la pastelería. No, yo era como que lo que me pongan. Y me acuerdo que me pusieron en el centro de producción y el centro de producción eran bultos de comida, bultos de cebolla, o sea, y era pique, 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 o sea, de animales. Ellos consumen muchas aves diferentes como que en Colombia, como codorniz, pues acá consumimos el huevo, pero muy pocas veces, o creo que nunca he visto a alguien comerse pues como el ave em, en su totalidad. Comen oca, que es como una clase de cisne, que es literalmente un cisne, comerse un cisne. Entonces yo era como, obviamente estaba descubriendo cosas demasiado diferentes, trabajaba más o menos unas 16 horas. ¿Cómo será que me salió un juanete? Para los que no saben qué es un juanete,
Es un hueso que se sale como en el dedo del pie y sentía tanto dolor que literal los Crocs con los que trabajaba me dolían. Y yo le mandaba foto a mi mamá y yo, mami, mira cómo tengo los pies, pero de esos de esas cosas que uno vive en la vida que literal solo es una vez, entonces como que me la estaba viviendo al máximo, vivía en un apartamento con 5 mujeres diferentes, de diferentes nacionalidades, una era de Perú, otra era de Turquía, otra era mexicana, entonces fue como una experiencia brutal, pero en ese entonces fueron 3 meses que yo estuve en España, fueron maravillosos, aprendí cosas increíbles, pero cuando llegué a Colombia, entendí que yo no quería vivir así, que yo no quería vivir en una cocina al 200%, que yo no quería ser una chef de un restaurante. Y obviamente respeto y amo esa profesión como de estar 100% en la cocina, pero yo, Manuela López, no me veo ni me veía así, trabajando 100% en una cocina, pues como, a menos de que sea pues como mi restaurante. Entonces, cuando llego a Colombia, tomo la decisión de, pues obviamente con mi pareja del momento, de ese momento, de tener un bebé, de empezar a buscar un bebé. Entonces empezamos a buscar a Azulita, a Azul que es mi hija, que hoy tiene 5 años. Empecé a buscar a Azul, eso fue más o menos en noviembre, perdón, eso fue más o menos en mayo que la empezamos a buscar. Y en noviembre yo ya había quedado embarazada. A mí siempre me ha gustado comer sano, mi mamá como que siempre nos inculcó como ese camino. Me acuerdo que en mi casa el mecato así como más goloso, por decirlo así, eran unas galletas Tosh, pues que eso no tiene ni 5, pues como de atractivo en ese entonces, como para un niño que prefiere unas papas de limón o algo así. Y siempre como que he tenido esos conocimientos en mi vida y antes de yo quedar en embarazo, a mí me entró una cosa en mi corazón, en mi pensamiento que yo no les puedo explicar, de querer hacer algo distinto. Yo soy una persona que es muy sensible en todo el sentido, en el sentido emocional, en lo que pasa en mi exterior, en lo que le pasa a mi familia, como que siento que esas situaciones o esos problemas como que me los tomo demasiado personal y es de una persona que me sensibilizo mucho por lo que pasa a mi alrededor, hablo específicamente del medio ambiente, de lo que pasa hoy con la industria, con los animales, en la forma del consumo que llevamos hoy como ser humano, hablo de consumo de ropa, de lo que, cómo nos alimentamos, etcétera. Y empecé a rechazar mucho la proteína animal, no la estaba disfrutando, no disfrutaba comerme un pedazo de pollo, no disfrutaba comerme un pedazo de carne, em, y dije, si no lo estoy disfrutando, ¿por qué sigo alimentándome así? Y tomé la decisión de dejar la proteína animal cuando quedó en embarazo y yo ya tenía todos estos pensamientos en mi cabeza y obviamente como apenas estaba en ese proceso, yo me acuerdo que hablé con, pues como mi doctora del momento y me dijo como, Manuela, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Estás loca? Tú apenas estás empezando eso. Pues no me lo dijo loca como loca, sino como que me lo dijo súper bien, como Manu, es una responsabilidad muy grande, vas a tener un bebé, que es una responsabilidad, todo lo que tú comas le va a llegar a él, le va a llegar a Azul. Y yo como, sí, tienes la razón. Creo que esto va a tomar un poco más de tiempo. Entonces en el embarazo comí pollo, o sea, creo que no me salieron alas porque Dios es muy grande, porque comí pollo a 2 manos. Y vale aclarar que ya le tenía demasiado fastidio, pero en el embarazo me dediqué a estudiar, me dediqué a aprender, me dediqué a buscar ayuda, a buscar personas que tuvieran demasiada información de la alimentación a base de plantas, empecé a seguir nutricionistas, doctores, de todo, para que cuando Azul naciera yo ya estuviera súper preparada pues con todo este tema y obviamente yo quería que ella se alimentara igual a mí. Entonces, cuando Azul nace, yo la alimenté más o menos hasta los 11 meses. em, y yo en todo este proceso
siempre lo digo en las conferencias, en mis talleres, lo más bonito de todo esto ha sido pensar y entender que el mayor regalo que yo le puedo dar a mi hija es una buena alimentación. Es un regalo que no tiene fecha de caducidad, es un regalo que siempre va a vivir en ella, en su pensamiento, en su corazón, y ella con eso, hasta que ella se sienta bien, lo va a llevar en su vida y lo va a cargar con ella. Y así empecé. La leche materna para mí era como ese sueño que yo quería, que ella se alimentara pues como esos primeros nutrientes de vida. Y cuando empezó la alimentación complementaria, que las papillitas, o sea, para mí ese momento fue brutal. Cuando ella nace, yo dejo la proteína animal, pues la carne, el pollo, el pescado, pero lo hice transitoriamente, escuchando mi cuerpo. Y cuando empiezo la alimentación complementaria, empiezo a compartir por redes sociales lo que yo le hacía. Que la papillita, que la frutica no sé qué, que los muffins sin azúcar, que no sé qué, pi, 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 pi. Cuando una amiga me dice, Manu, vos no sabes la necesidad que tienen las mamás. ¿Por qué no haces un taller de lo que vos le estás enseñando a tu hija, de lo que vos le estás dando a tu hija de comer y nos enseñás? Pues me parece súper chévere la idea. Y yo ve, súper bueno, no sé qué. Entonces me acuerdo que yo dije, bueno, ¿cómo le pongo a este taller? Y yo, cocina, que es mi profesión, y azul, pues que es mi mayor motivación. Y dije, cocina azul, maravilloso, perfecto, divino. Y así empezó. Le puse cocina azul y dije por Instagram, hola, no sé qué, voy a empezar a hacer un taller. Y el primer taller fue para 5 mamás y las 5 mamás las conocía. Eran 5 amigas, pero yo siempre he dicho, por algo se empieza. Entonces empecé con mi taller, súper chévere, compartiendo las recetas que yo sabía. Y yo no les puedo explicar, eso empezó a coger una fuerza miedosa. Pues que yo ni siquiera estaba preparada. Hay otro taller, no sé qué. Y ya empezó a ir gente que yo ni conocía, gente seguidoras, pues y en ese entonces yo tenía, si mucho, 12.000 seguidores. Pues, o sea, obviamente es mucho, pero obviamente sentía miedo de sacar ese proyecto porque yo decía, ¿será que a la gente sí le importa la alimentación a base de plantas? ¿Será que no? Y cada taller que hacía, cada taller que se llenaba. Entonces, hubo un punto en que empezaron a pasar los años, Azul empezó a crecer y ya no solamente compartía lo que yo le hacía a Azul, sino cualquier receta que se me venía a la cabeza. Y mi lema desde que soy chef a base de plantas, digo, para mí lo más importante es crear recetas que la gente diga, huepucha, ¿qué es esta delicia? Así no se alimenta a base de plantas porque no me interesa. Pero que si yo le hago un risotto y usted dice, ¿qué es esto tan increíble? Ya, o sea, yo ya libré, ya no me importa. Y les cuento una historia, que siempre la cuento, pero me parece ideal dejarla aquí en este podcast y en este video. Y es que cuando yo llegué con esta idea de alimentarme así a mi familia, mi padrastro era ganadero, pues, pero ganadero de bota, sombrero volteado, o sea, con todas las de la ley. Y cuando yo llegué con esta idea, me dijo como que, Manuela, ¿qué es eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con azul? Imposible, ¿cómo vas a dejar la carne? Pi, pi, pi. Pues hoy ellos no consumen carne roja en la casa. Pues, o sea, y si la consumen cuando salen como a restaurantes o algo así, pero antes era carne roja a dos manos. Y ahí es donde yo digo, pucha, uno puede impactar positivamente demasiado a las personas con su ejemplo. Entonces, para continuar la historia, yo empiezo a recopilar demasiadas recetas, pero demasiadas, son demasiadas. Y yo un día me puse a pensar como, Manuela, tenés demasiada información muy valiosa, no la puedes dejar en el aire. Si el computador se te daña, ¿qué haces? Ah, se perdieron las recetas. O si tu Instagram se cierra, ¿qué haces? No. Empecé a guardar todas las recetas y se me ocurrió una idea demasiado loca, que era hacer un libro. Entonces, tenía todas mis recetas en Word y literalmente empecé. Abrí Word y empecé. Página 1, introducción. Página 2, prólogo. Página 3, y eran vacíos. Pero yo dije, tengo que empezar a construir mi libro literalmente en el computador para que el día de mañana se haga realidad, para que el día de mañana yo lo tenga en mis manos y diga, este es el libro de Cocina Azul.
Entonces empecé a crear mi libro, todo en el computador, eso era como literalmente un laboratorio. Me iba para la cocina, hacía 6 a 7 veces una receta, habían recetas que me salían a la segunda vez, habían recetas que me podía demorar una semana, 2 semanas para que me funcionaran. Y de ahí, cuando ya la receta funcionaba, llegaba al computador, escribía la receta y listo. Me metía a Pinterest y buscaba fotos que me gustaran, em, para tener como una idea más o menos, pues obviamente no hacerla igual, pero sí tener una idea más o menos de lo que quería plasmar. Cabe aclarar que yo hice todas las recetas, tomé las fotos de cada una, de las fotos del libro, y eso me parece pues como que siempre fue un sueño quererlo hacer. Em, y empecé así a crear el libro poco a poco. Aquí llega como mi parte favorita de todo este proceso de lo que fue crear el libro de Cocina Azul. Y es que fue un proyecto que se demoró más o menos 3 años. Y no es que se demoró en hacerlo demora más o menos unos 8 meses. Pero en que el libro ya saliera se demoró más o menos 3 años. Este proyecto pasó por tres cosas bastante complejas de mi vida. Una fue la muerte de mi papá, dos, la pandemia que vivimos, y tres, viví una separación. Entonces, ustedes se alcanzan a imaginar la cantidad de cosas por las que tuvo que pasar este proyecto, al punto que yo dije, esto no va a ser posible. Este proyecto no va a ser posible. Lo amo con mi vida. Ha llevado muchísimo tiempo, demasiado empeño, sacrificio, pero este proyecto yo creo que eso no va a ser. Obviamente, cuando yo empecé con esta idea de este proyecto, yo veía los números financieramente y yo decía, "Mm, mano, la veo complicada. ¿Cómo vas a hacer para pagar ese proyecto?". Mi pareja de ese entonces me dijo como que no, vamos con toda, pues yo te ayudo. Pasó el tiempo y yo me separé de esa persona, y obviamente es muy complicado como recibir ese apoyo cuando tú no estás con esa persona. Entonces puede ser un poco egoísta, pero yo tomé la decisión de no hacerlo y mirar cómo iba a resolver, y yo dije, si el proyecto se tiene que demorar más porque no tengo la plata, no importa, así va a ser. Tuve una reunión con la gestora de este proyecto, que tuve un equipo maravilloso, 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 el equipo de Mandalas para el Alma y obviamente su creadora, Andrea Gudelo. Y en la reunión yo le dije, André, ¿sabes qué? Yo no voy a poder con este proyecto. Pues, o sea, pasó esto, esto, esto y esto, y no, pues no se va a poder dar. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué me pasan cosas tan increíbles? Y literal son como ángeles que llegan a la vida de uno. Y André me dijo, ¿qué? O sea, ¿estás loca? ¿Cómo así que ese proyecto no va? Ese proyecto sí va, y vamos con toda. Cuenta con mi apoyo 100%. O sea, no te preocupes. En cualquier tema, no te preocupes. Y así fue. Este proyecto empezó pues como a coger muchísima más fuerza, muchísima más fuerza. Y yo tenía como unas reuniones cada 15, cada 20 días con Dani, que era como la que me acompañaba full en el proyecto. Y como yo tomaba las fotos, se los juro que me faltaban por ahí unas 4 fotos. Pero como ese proyecto en ese momento no me daba, no me generaba ingresos, para mí era súper complicado dedicarme 100% a ese proyecto diario, porque ajá, uno tiene que vivir, uno tiene que pagar mercado, arriendo, de todo. Entonces yo decía, yo tengo que trabajar en otras cosas, y el proyecto del libro lo empecé como a dejar de última. Y ella en una reunión me dijo, Manu, te faltan 4 fotos para imprimir el libro. ¿Qué son 4 fotos? O sea, ¿cuánto te demoras tomando 4 fotos? Obviamente, en el styling, en cocinar, obviamente uno se puede demorar, no sé, unas 3 o 4 horas, pero eso es literalmente la disciplina de decir, lo voy a hacer, así se caiga el mundo. Y realmente hay proyectos en nuestras vidas, sean pequeños, grandes, lo que sea, que requieren, aparte de demasiado tiempo, de demasiada voluntad y disciplina para que eso se lleve a cabo.
Y eso no es ni porque te exijan, ni porque te digan, no, eso es simplemente uno tener la convicción de que lo tenés que hacer. Que si tú no lo haces, absolutamente nadie lo va a hacer por ti. Y realmente este proyecto, hoy a mis 26 años, ese libro lo empecé cuando tenía 21 años más o menos, pues a pensarlo y a todo el cuento. Y yo decía, este proyecto me genera pánico. O sea, yo pensaba en ese libro, a mí me daba cólico, me daba de todo, y yo decía, eso es demasiado difícil. Y yo sigo a varias chefs, pues que son plant-based, y yo decía, demasiado tesas, cómo han logrado ya tener 3 libros o su primero, cómo lograr a llegar a eso. Y si tú no crees que tú eres capaz de hacer eso, nadie más lo va a hacer. Y yo siempre he dicho, entre más grande el proyecto, entre más susto genere, con más ganas hay que sacarlo, con más fuerza hay que intentar y seguir para adelante, porque la satisfacción que va a traer ese proyecto cuando ya esté afuera, cuando ya esté al aire, es como, gracias, o sea, lo logré con toda la fuerza que yo tenía en mi interior y sin duda alguna esa va a ser como la mayor satisfacción que uno puede sentir. Y llegamos a la luz de este proyecto cuando ya tengo esa última reunión de decir, listo, ya voy a tomar las fotos, tomé las últimas fotos y era como que ya lo logré. O sea, cada pasito era como un step by step de que ya lo estoy logrando. Le hicieron la revisión al libro, 8000 revisiones, que la ortografía, que esto, que la foto. De verdad que ese equipo de mandalas, pues me le quito el sombrero 100% porque la paciencia, todo para lograr un proyecto de esos es bastante. Y cuando a mí me dice el Manu, listo, tal día vamos a empezar con la primera tanda, pues, para imprimir los libros. Me acuerdo que me fui para litografía y yo empecé a ver eso y yo decía, esto cómo puede ser posible? O sea, yo no puedo creer que yo ya, mi libro ya literalmente en 15 días va a estar por fuera. Y si tú me sigues hace mucho tiempo, sabes cada esfuerzo y cada situación por la que tuve que pasar para lograr esto. Y yo siempre he creído que cada uno de nosotros vino algo muy importante al mundo, a ser madre, a, no sé, ayudar a la gente a crear sus sueños, a transformar los pensamientos de la gente. Y en este caso en específico, yo siempre he dicho, mi granito de arena para el mundo son las buenas recetas, una alimentación consciente, que sea tanto consciente con su ser, con lo que le rodea. Y hoy mi aporte más grande al mundo es mi libro. Porque aparte de ser un libro de recetas, obviamente tiene muchísima información que sé que a muchísima gente le puede ayudar. Y como les dije al principio, la alimentación es un regalo que le damos a nuestros seres queridos, que no tiene fecha de caducidad y que siempre va a estar ahí. El libro salió el 22 de septiembre del 2022. Es más, desde el año pasado dije que me iba a tatuar 22 porque qué hijo de madre año tan teso por el día 22 porque yo les puedo decir de corazón que yo soy una Manuela antes de ese libro y una Manuela después de ese libro. Ese libro me dio un poder de creer en mí y en mis sueños y en lo que soy que nadie en la vida me lo ha dado. Y si tú hoy tienes un proyecto, si tú tienes un sueño en mente que tú quieres lograr, no puedes desfallecer. O sea, con más ganas hay que hacerlo, hay que luchar. Por más obstáculos que tengas, por favor, no te vayas a rendir, porque ese sueño vale la pena. Ese sueño vale la pena sacarlo adelante. Ese día, ese 22 de septiembre, salió mi libro. Se ha vendido en países como Polonia, o sea, lugares donde yo ni siquiera, mi pasaporte no tiene ese sello. Australia, Estados Unidos, pues lugares que yo digo, yo no lo puedo creer que personas de allá me sigan. Dubai, o sea, mi libro llegó a Dubai, ustedes pueden creer eso. Yo hoy todavía no lo puedo creer porque es ese poder que uno dice, hasta allá llegan los sueños no tienen límites. Y otra cosa muy bonita es que yo tenía mucho susto para librar la inversión, porque obviamente es una inversión bastante grande y la inversión se liberó más o menos en un mes y medio. Cuando yo tuve la reunión con Saris, la contadora, yo decía,
¿es en serio? O sea, vos me estás diciendo que ya, o sea, que estamos a 4 libros de liberar esa deuda que yo pensé que se iba a demorar años en hacerlo y lo hicimos en 1 mes y medio. Ahí es donde yo digo, no es seguidores, no es números, no es el que más seguidores tenga, es lo que más vale hoy en día es la credibilidad de la gente y que crean en ti que yo, pues va a sonar muy charro, pero yo siempre he dicho, si uno saca un moco con moño y lo vende y la gente se lo compra, ya, usted no necesita nada más porque la gente cree en ti, la gente cree en el valor de tu palabra, de tu profesión, de cada cosa que compartes. Entonces, esta es la corta historia de mi libro, de este proyecto que a mis 26 años es el proyecto más especial y más importante. Puedo decir que soy autora de un maravilloso libro y espero que sean muchísimos más compartiéndoles información que les pueda servir y no tienen que alimentarse a base de plantas ni nada. Simplemente si les gusta comer rico, si ustedes quieren cambiar un poco sus hábitos, este es el libro y este es como el mensaje para que lo hagas. Gracias por estar acá, gracias por estar en este cuarto podcast, de verdad que lo valoro enormemente. Ese es un mensaje para ti, si tienes un sueño, un proyecto, no te rindas y lucha por eso, porque como les dije anteriormente, si te causa miedo, con más ganas hay que sacarlo adelante. Si no me sigues en Instagram, estoy como @manuelalopezme en Spotify y obvio no te olvides suscribirte a mi canal. Y obviamente, si quieren comprar mi libro, el libro de Cocina Azul, lo pueden encontrar en la página de Mandalas para el Alma o en mi Instagram directamente. Yo se los puedo hacer llegar. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Chao, chao.